Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Muy bien, hermanos, vamos a empezar el día de hoy el estudio del profeta Habacuc, que en la lista de los profetas menores ocupa el 8º lugar, ¿verdad? Este profeta es del tiempo de los últimos años antes de la cautividad. Habíamos explicado, ¿verdad?, que las distintas etapas de la historia del pueblo judío. El tiempo, aquí en estas líneas 2 azules, del Reino Unido con David, Salomón, y luego el reino dividido, ¿verdad?, cuando tenemos de un lado el reino de Israel y del otro lado el reino de Judá, los profetas que predicaron en cada uno de los reinos. Explicábamos que aquí no tenemos ningún nombre porque sucede la conquista de Israel y el exilio. Se llevan al exilio a todo el pueblo de Israel, entonces no hay vuelta como Estado, como reino, no hay vuelta de Israel, ¿verdad? Por eso se conoce esa desaparición del reino de Israel como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. No se perdió la gente, pero se perdió el reino como tal. Ya no volvió a existir el reino del norte, que era el reino de Israel. Pero el reino de Judá siguió después de la caída, que es en este periodo, con Sennacherib de Asiria. El reino de Judá siguió, aunque amenazado por los asirios, porque Israel cayó en el dominio de los asirios, amenazado por los asirios. Aquí ya fue por Sargón, pero nunca cayó. A los asirios no cayó, sino hasta que los babilonios conquistan a Asiria, entonces hay una nueva amenaza. Y en ese tiempo es cuando Habacuc predica. Habacuc es contemporáneo de Jeremías. El profeta Jeremías empieza primero a predicar y en ese tiempo de Jeremías predica también Habacuc. Los dos profetas están anunciando de parte de Dios la amenaza de cautividad que van a ejercer sobre ellos los babilonios, ¿verdad? Y el consejo de Dios es: ríndanse, ríndanse, porque su premio es la vida. O se rinden y tienen como premio la vida, o son exterminados. Pero el pueblo, siempre rebelde, se rehúsa a aceptar la voluntad de Dios y luchan, tratan de oponerse a los babilonios con muy malas consecuencias. Pero ese es el contexto que tenemos para la predicación y los anuncios del profeta Habacuc. Habacuc, el nombre significa el que abraza, el que abraza, o sea, alguien al que Dios ama, ¿verdad? El que abraza. Entonces, y el tiempo es aproximadamente el 600, hay mucha siempre controversia entre los que tratan de situar históricamente los hechos. Por ejemplo, el que yo tomé aquí nos lo sitúa por el 620, que debe ser el nacimiento de Habacuc. No lo apuntan todavía, pero lo más exacto es que sea entre el 610 y el 605 que empieza a predicar. ¿Por qué? Porque en el 605 cae una ciudad al norte, que está más al norte del reino de Israel, que se llama Carquemis, y que pertenecía al reino de Egipto. Recuerden que Egipto, antes de ser conquistado por los asirios, tenía toda la zona del Mediterráneo hasta el norte, toda la zona, y Egipto era egipcio. Entonces, cuando los babilonios vencen a los asirios, Egipto vuelve a tomar posesión de todo su reino, pero vienen los babilonios y vencen a los egipcios en Carquemis. Y en ese tiempo, ese año es el 605. Cuando eso sucede, entonces la amenaza de los babilonios está ya más cerca,
Por eso se cree que entre el 610 y el 605 empezó a predicar Habacuc. La fecha más reconocida es el 605. En el 597, o sea, unos años después, llegan los babilonios a la proximidad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar como fecha el 605, ¿verdad? 605, sí. Y empezamos nuestra lectura del libro de hoy en el capítulo 1 del profeta Habacuc, versículo 1. Aquí nosotros tenemos una época muy difícil para el pueblo de Judá. El rey era Joacim, era hijo de Josías. Josías fue excelente rey, pero Joacim era malo, era injusto, era derramador de sangre, era ambicioso, buscaba su propio provecho. No le importaba la justicia, no le importaban los pobres, no le importaban los ofendidos. Entonces, cuando la autoridad está mal, nosotros sabemos que todo se descompone. Entonces, era tal maldad la que había, que el profeta está que arde. Por eso su queja, ¿verdad? Su carga, como dice la versión del pastor Vaqueiro, la carga que tenía Habacuc. Ahora hay una cosa muy singular en Habacuc. Ya dijimos que Jeremías y Habacuc son de la misma época, pero por ejemplo Jeremías tiene dolor y carga y sufrimiento por el pecado del pueblo que no se arrepiente, pero en Habacuc es diferente. La carga en Habacuc no es por tanto el pecado del pueblo, sino porque Dios no impone justicia. O sea, esa es la demanda de Habacuc. Habacuc, el acento está en que, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta maldad? ¿Por qué no te impones con este pueblo y paras la maldad? Fíjense, el acento es diferente. Uno en el juicio que debe hacer Dios y el otro que el pueblo se arrepienta. Aunque es la misma situación de calamidad y de maldad, pero los acentos son diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en eso, que Habacuc tiene un reclamo hacia Dios. ¿Por qué? Entonces por eso empieza diciendo en el versículo 1 la profecía que vio el profeta Habacuc, o sea, lo que presentó delante de Dios su queja. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, Señor, ya me canso de dirigirme a ti, ya me canso de orar a ti, ya me canso de clamar y tú no respondes, Señor, no oyes. ¿Hasta cuándo estará la violencia y tú no nos salvarás de esta violencia? ¿Verdad? Es lo que está diciendo el profeta, muy angustiado ya, porque ha clamado y clamado y clamado y no siente respuesta de Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? O sea, es tanta la maldad, Señor, y ya no lo soporto verlo, ya no lo soporto. Y además, Señor, es muy molesto estar en este ambiente que uno no puede hacer nada, porque pues ¿quién va contra el rey, verdad? Que es el peor perverso. Es muy molesto estar en esta situación de maldad.
Hay destrucción, hay violencia que están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. O sea, a la gente no le importa destruir para ganar, tampoco violentar. Nosotros sabemos que hacia los débiles siempre se les violenta la justicia porque no tienen con qué defenderse, ¿verdad? Y también por tal de abusar, levantan pleito donde no hay problema para por violencia apoderarse de lo ajeno, ¿verdad? Todo eso está viendo el profeta. Y dice, por todas estas razones, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. O sea, los que juzgan no ven la verdad de las situaciones, sino los intereses de las gentes que están involucradas, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que cuando hay intereses de parte de un abusivo que da sobornos, entonces no hay justicia, la ley es débil, ahí no tiene ningún poder la ley. Por eso dice, la ley es debilitada y no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Qué difícil es, ¿verdad? Nosotros tenemos las leyes para protegernos, para ayudarnos, para darnos la razón cuando alguien abusa con nosotros, pero qué duro y qué difícil es que la ley no sirva para nada, sino que sea retorcida y sea aplicada en manera contraria a la verdad. Esta es la queja del profeta. Hermana, entonces nos podemos dar cuenta que de lo que ahora nos quejamos, que es lo mismo, no es que sean tiempos actuales, viene desde los tiempos más antiguos esa corrupción. Siempre, esto lo vamos a ver siempre, si la autoridad se corrompe, es muy difícil controlar el resto, porque pues si el principal que debe imponer el orden no lo hace, los demás aprovechan ese desorden, ¿verdad? Sí. A mí me llamó mucho la atención en el estudio pasado cómo Dios se dirigía a Zorobabel, que era el representante del gobierno, y al sacerdote, que era el representante de la iglesia, o sea, los dos poderes, se dirigía a ellos específicamente. Y aquí vemos que el profeta no puede hacer alianza con la autoridad porque la autoridad es completamente contraria. Habíamos dicho que cuando volvieron de la cautividad, o sea, ahorita estamos aquí, antes de la cautividad es un castigo de Dios por la maldad, por eso viene la cautividad. Pero cuando vimos a Ageo era después de la cautividad, un pueblo que había aprendido con la cautividad a buscar más a Dios y a ser más santo. Por eso ese pueblo que vuelve de la cautividad es más receptivo a las cosas de Dios. En el periodo de Ageo. En el periodo de Ageo. En el periodo aquí de Ageo, ¿verdad? Pero en este que estamos viendo antes de la cautividad, la maldad impera en todos los sectores, ¿verdad? Entonces seguimos con el versículo 5 de este capítulo 1. Aquí tenemos ya la respuesta a este primer problema que el profeta Habacuc le presenta a Dios. Entonces la respuesta que tiene Habacuc de parte de Dios es: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dice Dios, voy a hacer algo que ni se imaginan, que no ha pasado por su mente ni en sueños, ¿verdad? Por eso no la creeréis, porque he aquí, y aquí viene
la manera como Dios va a obrar contra la maldad de Judá, he aquí yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ustedes se están portando muy mal, Judá se está portando muy mal, pero yo voy a levantar un pueblo más malo, que es, dice, violento, presuroso a hacer el mal, son crueles, caminan, dice, por la anchura de la tierra, o sea, se despliegan sus ejércitos, llenan todo el territorio y van arrasando. Presurosos, caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, o sea, para apoderarse de todo lo que hay. A este pueblo levanto yo, quiere decir, lo muevo de su lugar para que venga a ser mi propósito. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, es fuerte, es terrible, o sea, no hay quien se le oponga hasta el momento, ¿verdad? Y no depende de nadie, no obedece a nadie, en sí mismo, en su fuerza, siente que eso es todo de donde proviene su poder y también lo que lo hace digno, lo que lo hace importante. Si ustedes ven, es lo que muchas personas que son muy pagados de sí mismos, porque yo puedo, porque yo valgo, porque yo soy. No le reconocen a nadie de dónde les viene ese poder o dignidad que ellos sienten. Así era este pueblo, ¿verdad? Así era. Se sentían por ellos mismos, ¿verdad? Muy bien. Seguimos adelante con la lectura. El versículo 8, por favor. Nosotros vemos cómo lo presenta Dios, ¿verdad? A través del profeta. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos. Nosotros sabemos que el leopardo es el animal más veloz que existe, ¿verdad? Dicen que cuando se ve a un leopardo que va corriendo a alcanzar su presa, parece que no pone los pies en el suelo. Parece que vuela, tal es la velocidad que lleva. Es una flecha, como va el leopardo. Dice, pues así son los caballos de esta gente, como leopardos. Y más feroces que los lobos nocturnos. El lobo es un animal muy agresivo. Es de los cánidos el más agresivo que existe. Y es un animal inteligente. Y es un animal que generalmente caza en manada y cerca y va quitándole las posibilidades de huir a la presa que ha escogido. Pero cuando el lobo tiene épocas difíciles, entonces se acerca siempre a donde está el hombre. El lobo es un animal salvaje que no le gusta la convivencia con el hombre. Pero un hombre aislado es una presa fácil. Pero cuando hay calamidad, el lobo todo el día busca y no tiene comida. Entonces se espera al anochecer para atacar. Y cuando ataca de noche no hay quien lo pare. Es algo tremendo, terrible. Hay dichos en el oriente. Por ejemplo, los árabes en su cultura le llaman al crepúsculo la cola de lobo. Es una cosa curiosa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque empieza a aparecer la presencia del lobo con la oscuridad. Entonces, cuidado, porque ya se ve menear la cola del lobo para venir a atacar, y le llaman al crepúsculo la cola del lobo. Y diríamos, pues es que son pueblos muy primitivos, pero en el francés hay una expresión que también hace referencia a esto.
no como la cola del lobo, pero en francés hay una expresión para decir, como nosotros decir el atardecer, ellos dicen, ya es entre chien y loup, chien es perro y loup es lobo, entre perro y ya estamos entre perro y lobo, así le llaman a esa hora del atardecer, que todavía no está muy oscuro, hay una ligera claridad, pero ya las sombras se hacen presentes. Entre perro y lobo es la hora, ¿Qué quiere decir? Que hay el peligro. El perro es un guardián, ¿verdad? Pero el lobo es un enemigo que ataca de noche. Entonces esa es la hora, vamos a decir, entre que medio te guardas y los peligros. Es una expresión muy típica del pueblo francés. Esto se los comento para que entiendan esta expresión, ¿verdad? Y serán esos caballos más feroces que lobos nocturnos. Ese lobo que ataca de noche y que no paren mientes, que si hay peligros, que si no es atrevido al máximo. Y sus jinetes se multiplicarán. O sea que podemos ver que viene una columna y de repente podemos apreciar como 100 y son miles los que vienen, ¿verdad? Entonces por eso dice se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Fíjense, vienen de lejos. ¿Y cómo es la gente que viene de lejos con caminatas muy largas, cansadas? ¿Cómo llegan? Extenuados. Pero estos no van a llegar extenuados, estos volarán como águilas. ¿Se fijan? Cómo esa fuerza que traen no disminuye con las jornadas, traen tal ansia, como dice aquí, de se apresuran a devorar, traen tan ansia de devorar que les ponen a sus patas, a su velocidad como si fueran águilas. No se paran, no se cansan, sino que avanzan y avanzan y avanzan y avanzan, arrasando todo, dice, para devorar. Así como el lobo se avienta de noche para devorar con ansia, así vienen ellos. Es muy gráfica esta descripción que le da Dios al profeta del castigo que le va a dar a Judá con esos que vienen. Vamos a seguir con el versículo 9. Esta fuerza, esta plaga, esta manera en que Dios va a justiciar a su pueblo, dice, toda ella vendrá a la presa. O sea, no los dirigentes, no algunos, no los más valientes, no los más fuertes, todos, toda esta masa de gente, toda esta fuerza vendrá a la presa. O sea, todos tienen el mismo ardor de poseer lo ajeno. El terror va delante de ella. O sea, son tan crueles, tan fieros, que los pueblos se aterrorizan de ver que llegan. Y recogerá cautivos como arena. Aquí hay dos cosas en esta expresión de como arena. Porque recordemos que una de las vicisitudes más serias que sufre los pueblos de ahí de Oriente, sobre todo de Medio Oriente, son las tormentas de arena. Y las tormentas de arena, cuando en la Biblia lo conocemos como el viento solano, ese calor del desierto que viene y quema todo, pero ese calor intenso que quema todo son las tormentas de arena, que una tormenta de arena cubre todo y quema todo. En el pleno desierto se le llama el simún, a la tormenta de arena, el simún, que tienen que cubrirse, protegerse, porque los mata. Si se quedan descubiertos, se les llenan
la nariz, los ojos, todo de arena, se muere la gente. Entonces lo que hacen los beduinos es cubrirse con sus mantos, dejan un espacio de aire hasta que pasa la tormenta, quedan cubiertos, no se ven gentes, camellos, no se ve nada, ¿verdad? Quedan cubiertos, son lomas nada más. Y cuando ya pasa, entonces se sacuden la arena, salen de debajo de la arena. Es la única manera de sobrevivir. Así vendrán. Y así como la arena arrasa y mata y cubre todo, así también ellos, como la arena se lleva todo de encuentro, así se llevará a los habitantes. Dice, como arena serán recogidos, así como hay miles y miles y miles de granos en un montón de arena, así se llevarán de cautivos también. Por eso les digo que en esta expresión de la arena hay varios sentidos que podemos encontrar. Escarnecerá a los reyes, o sea, los exhibirá, los hará como trapos, como mugre, como algo que no sirve para nada. No les respetará su dignidad, sino que hará burla de ellos, una burla fea, cruel, amarga. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. O sea, no respetará nada. Si no respeta a pueblos, no respeta a gente, tampoco respeta a las autoridades. Hay otros que se llevan a los príncipes, ¿recuerdan a los romanos? Que dejaban al príncipe gobernando y se llevaban a los hijos como rehenes y los educaban allá en Roma. Eran rehenes, pero los trataban con privilegio. Estos no. Estos se burlan, los escarnecen. Y recordemos que que ya comentamos en otras clases, que Joaquín obedece a Dios y se entrega con toda su familia, con todos sus príncipes, con todos sus nobles, y se los llevan a la cautividad. Es la primera escaramuza de los babilonios. En la segunda escaramuza pone a Joacim de rey. No, es a Sedequías, pone de rey, y entonces Sedequías, muy listo él, gobernando a nombre del rey de Babilonia, pero por detrás del rey hace alianza con Egipto, con Necao de Egipto. Entonces vienen los babilonios, viene el rey, los vuelve a arrasar, entonces sí se lleva todo el pueblo. Se lleva todo el pueblo, pero recuerden lo que nos comentaba Aarón. Se lleva a Sedequías, le saca los ojos, mata a todos los príncipes, degolla a todos sus hijos, le saca los ojos y lo mata. Ahí está el escarnio total, ¿verdad? El escarnio total. En cambio, Joacim, que se entregó, allá está en Babilonia viviendo preso, 33 años estuvo preso. Y Nabopolassar lo liberta y lo sienta en su mesa como príncipe. Qué diferencia, ¿verdad? El que obedeció a Dios y el que no obedeció a Dios. Entonces vemos lo que está anunciando Dios por medio del profeta, que va a pasar con estos que vienen, ¿verdad? Escarnecerá y hará burla de los príncipes, se reirá de toda fortaleza. Ustedes se sienten muy protegidos por sus muros y sus dobles murallas, pues no hay fortaleza que lo resista. Levantará terraplén, o sea, esa rampa, y entrará, dominará la ciudad y la destruirá, ¿verdad? Entonces no vale, tomará como quiera la ciudad. Y luego dice, pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea que así llegó, destruyó, y así como el huracán viene, nos hace destrozo y medio y se va, así lo va a hacer. Pero va a arrasar, deja todo en ruinas y sigue su camino como el huracán. Pero dice que va a ofender al Dios que lo levantó para hacer justicia a aquel pueblo, y no lo va a reconocer,
como que su poder viene de Dios, sino que atribuirá su poder a su Dios. Dice más adelante que le llama a su fuerza su Dios y le llama a sus armas su Dios, ¿verdad? Entonces ahí estriba su poder. Entonces ofende a Dios atribuyendo su poder y su fuerza y lo que hace vamos a decir, a cosas, ¿verdad? A cosas. Muy bien. Entonces seguimos con el versículo 12 de este primer capítulo. Miren, Habacuc tenía un problema. Tenía el problema de la maldad de Judá. De la maldad de Judá. Es el primer problema que tenía Habacuc. Y clama a Dios y Dios le responde y le dice, no te preocupes, yo traigo a este pueblo cruel que va a arrasar y va a matar y va a hacer el juicio sobre Judá. Entonces Habacuc ahora tiene dos problemas, no nada más el de la maldad de Judá, tiene el otro problema. ¿Por qué un pueblo más malo va a venir a hacer juicio sobre uno que no es tan malo? ¿Ven? O sea que la respuesta de Dios no le saca ninguna, no consuela en nada al pobre profeta. Está más angustiado ahora, porque viene un pueblo más malo que los judíos a destruirlos. Entonces está más angustiado. Antes tenía un problema, ahora tiene dos problemas el profeta, ¿verdad? Sobre problema. La solución viene a ser para él problema, ¿verdad? Es una solución de Dios para su primer problema, pero para él es un problema más grande, ¿verdad? Y entonces le dice al Señor, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? O sea, tú eres mi Dios. Recuerden que el pueblo en ese tiempo, Isaías siempre predica a Dios, el Santo de Israel, el Santo de Israel. En Isaías no vamos a encontrar tanto el nombre de Dios, sino el Santo de Israel. Es como le llama a Dios. Por eso el profeta dice, Dios mío y santo mío. Así como lo había predicado Isaías. El Santo de Israel es el santo mío. O sea, le está hablando a Dios con mucho amor y mucha ternura el profeta. No moriremos. O sea, Dios está atrayendo a estos como juicio para castigar la maldad. Pero el profeta sabe que Dios siempre guarda a su pueblo. Y aunque los impíos puedan perecer, pero los justos se mantienen. Los justos son preservados. Eso es siempre de parte de Dios, la misericordia hacia su pueblo. Por eso dice el profeta, no moriremos. Esa seguridad. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. O sea, es el juicio ante la maldad del pueblo, por lo que tú estás trayendo a estos malvados, peores, ¿verdad? Para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está hablando a Dios como la roca fuerte, la roca que no puede ser conmovida, no puede ser ni destruida ni quitada del lugar, lo que permanece, ¿verdad? Le está hablando a Dios como lo que permanece. Entonces le dice que tú lo levantaste, lo fundaste, lo hiciste a este pueblo malo para castigar. O sea, entiendo, Señor, entiendo que tú levantas a estos malos a que vengan para que ejerzan tu juicio y tu castigo sobre este pueblo que no te ha obedecido y que se ha portado mal. Pero sigue diciendo el profeta algo que no entiende. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. Señor, ¿cómo tú que no puedes estar en presencia del mal, del pecado,
¿cómo, Señor, verdad, puede ser esto? Ni puedes ver el agravio, o sea, no puedes ver que se haga agravio sin actuar en justicia. O sea, dice el profeta, yo no entiendo esto, tú que eres tan santo, ¿cómo puedes tolerar esto? Este problema no lo entiendo, Señor, por más que le busco. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué callas? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasa? Viene uno más injusto a destruir al que es más justo, porque aunque malo Judá, pero era más justo que los babilonios, ¿verdad? O sea, sigue el profeta que no entiende, ¿verdad? No comprende. Él sabe que Dios es santo, él sabe que Dios no puede estar enfrente del pecado, pero no entiende cómo está permitiendo esto, ¿verdad? Seguimos con el 14. Entonces, sigue diciendo, hace un símil, una comparación de la gente con los peces del mar, ¿verdad? Y dice, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, él ve los peces, cómo se mueven, cómo andan, todo se mueve uno y se mueven todos. Y también los reptiles que andan solos, los reptiles no se juntan. Por ejemplo, en el ganado siempre hay un líder. Por ejemplo, en los caballos siempre hay un líder en los caballos que maneja toda la manada. Igual entre las reses siempre hay un toro que es el jefe de la manada, ¿verdad? Siempre hay alguien que gobierna, pero él pone unos ejemplos que él ve que no hay dirección. ¿Qué quiere decir? Es como los hombres que no tienen un rey que los oriente, que los ayude, que los defienda. Pones a los hombres como peces en el mar, o sea, sin ninguna fuerza que los proteja de los enemigos. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que no hay un líder que los ayude. Sacará, o sea, ese enemigo malo, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con red. Quiere decir, se va a poner a sacar, hagan de cuenta, a los importantes, a los grandes, como sacan esos pecesotes espada, ¿verdad? Con anzuelo. A los importantes los va a sacar con anzuelo, y al montón, a los menos importantes, con red, ahí van en montón, los va a sacar y los va a apresar. Es lo que está haciendo la comparación, ¿verdad? Y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Estará bien contento de hacer aquella pesca de gente, ¿verdad?, que no tiene quien la defienda. Y aquí está hablando de la falta de organización y de autoridad de los gobiernos, el gobierno que tiene Judá, que no sirve para nada, sirve para hacer el mal, pero no para defender a su pueblo, no para sacar la cara por su pueblo. Así que el pueblo es, como dijo Jesús, que se conmovieron sus entrañas, porque aquel pueblo era como ovejas sin pastor. Hagan de cuenta, así estaba viendo el profeta a su propio pueblo en esa situación, ¿verdad? No hay quien los defienda, ¿verdad? Y entonces el enemigo se alegrará, se pondrá bien contento de la destrucción que haga y se regocijará, o sea que más que feliz va a estar. Y por eso, fíjense cómo lo presenta el profeta, por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. O sea, los medios, o sea, sus armas que usó
para conquistar, para destruir, a ese le va a dar la alabanza y el sacrificio y el, vamos a decir, el reconocimiento. A sus redes, a sus mallas, les rendirá su reconocimiento, ¿verdad? Sacrificios y sahumerios, que es lo que se hace hacia un Dios, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Engordó su porción quiere decir, y se hizo más rico, aumentó su porción, se hizo más rico. Y también dice, engrasó su comida, o sea, todo lo que era bienes personales para disfrutar, los tuvo por medio de sus armas, ¿verdad? Aquí la red y las mallas representan las armas de conquista. Y termina diciendo el profeta, y vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente, o sea, parará algún momento, vaciará la red y ya descansará. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente, o sea, la piedad es algo ausente en este pueblo. No le pueden los pueblos, no le pueden las gentes, no le puede el sufrimiento humano. No fue puesto aquel pueblo para hacer justicia, sino para destruir, ¿verdad? Es lo que está diciendo el profeta. Y como ustedes ven, en este primer capítulo está la queja porque no responde Dios, y luego la respuesta de Dios que no gusta nada, y luego el dolor del profeta a causa de la respuesta, y cómo inquiere hacia Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tú que eres tan santo dejas que estos malos se vayan contra tu pueblo que no es tan malo, y aparte te ofendan, no reconociendo que su poder viene de ti, ¿verdad? Vamos a continuar nuestra lectura. Antes de continuar con el 2, ¿tienen alguna pregunta o todo está claro? Yo tengo un comentario. El profeta Habacuc tiene el nombre que significa abrazo, y el otro profeta que vemos significa festivo. Esto quiere decir que la actividad del profeta no es necesariamente amarga, es muy bien dirigida, pero se toma con pareja. Y la tierra de Judea es una tierra que produce muchos profetas. Está pasando en otros casos. Por ejemplo, aquí en México, Guanajuato, es tierra de compositores musicales. En el siglo XIX, Valentino Rosas. En el siglo XX, José Alfredo Jiménez. ¿Por qué? ¿Por qué de Guanajuato? Así es la situación. Pero además, a Habacuc, los comentaristas le dicen el profeta preguntón, porque por lo menos 9 veces se acerca a Dios a hacerle preguntas. Y también eso significa un carácter fuerte, porque cuando hacemos preguntas, tal vez no nos van a mostrar las respuestas, pero esas características de Habacuc yo las quiero dejar resaltadas antes de avanzar, ¿no? Como comentábamos al principio, ¿verdad? Habacuc cuestiona a Dios. Como dice el pastor, es un profeta de carácter muy fuerte, porque no cualquiera se atreve a cuestionar a Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces cuestiona a Dios y le pregunta una cosa y otra, y luego las respuestas que tiene tampoco le gustan y sigue cuestionando al Señor, ¿verdad? ¿Por qué de esa respuesta? ¿Verdad? Entonces es muy interesante, pero así como Job, otro caso que tenemos parecido es Job, ¿verdad?
que Job tanto dedicarse al Señor y tanto pedir por sus hijos y luego toda la calamidad que le viene y cómo clama al Señor que le haga justicia, que no es su pecado, que todo lo que le está aconteciendo, Él es recto delante de Él y nadie lo entiende y cuestiona a Dios. Así está Habacuc, ¿verdad? Y al final, con las respuestas finales de Dios, caen rendidos los dos, ¿verdad?